Hola amigos y amigas, los saluda Juan. El día de hoy quería hablarles de un tema que me parece bastante interesante y es la profecía fallida de los Testigos de Jehová de 1975. Estaba viendo un video en el canal de Glenn, que es una activista. Invitó a esta señora que se llama Lorena, que ella cuenta su experiencia, ella es de Costa Rica, de cómo fue su vida en esa época, en 1975, cuando ellos creían que iba a venir el fin del mundo. Vamos a oír brevemente lo que ella dice y después vamos a pasar a explicar esta profecía, por qué los testigos de Jehová creían en eso, de dónde sacaron la fecha de 1975. Es cierto que se cumplen 6000 años de la creación de Adán, porque es que los testigos de Jehová utilizan esto para basarse o sacar la fecha del fin del mundo. La verdad es que es un tema bastante interesante que conlleva una información muy importante, sobre todo si es cierto que vivimos en el último día y si este día consta de 7000 años. Creo que es un tema muy interesante y creo que incluso los testigos de Jehová no la tienen muy clara con esto, porque cuando yo era testigo de Jehová me di cuenta de que este tema no lo manejaban ni los ancianos en la mayoría de los casos, por lo menos en la zona donde yo vivía cuando yo era testigo de Jehová. Creo que es un tema muy interesante, pero antes me gustaría poner brevemente a esta señora para que ustedes se den una idea de lo que estoy hablando y cómo era que sí es cierto que los testigos de Jehová creían que en 1975 se acababa el mundo. De hecho hay publicaciones y montones de pruebas. Lo que pasa es que ellos han tratado con el paso de los años de enterrar todo esto para que la gente no les reclame por esta falsa profecía. Ahí por el 73, 74 y en el 75 él tenía la firme creencia o como la convicción de que como se estimuló y como se enseñó, aunque ahora enseñen que eso se malentendió, pero no fue un malentendido. Mi papá fue una de esas víctimas que toda una vida de su trabajo, una persona muy trabajadora, muy esforzada, y todo se quedó con las manos cruzadas y lo gastó entre el 73, 74, inclusive 75. Es que esto también es algo que han querido ocultar los testigos de Jehová, y es que como las personas estaban tan seguras de que en 1975 se acababa el mundo, por cosas que vamos a ver a continuación, porque les quiero explicar bien este tema para aquellos que no la tienen clara, la gente, claro, estaba tan segura que decía, bueno, ¿qué hago yo con estas casas o con este negocio? ¿Qué hago yo estudiando? Entonces vendían todo para darse en parte la gran vida, en parte para hacer el precursorado todos esos años anteriores al 1975. También me imagino que los instaban a donar parte de esas cosas para que otros pudieran también predicar en otras partes del mundo. Cosas así. Al final montones de personas posiblemente donaron hasta sus propiedades porque creían que de esa forma ganaban puntos en el nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Pero como escuchamos aquí esta señora, ella cuenta su relato, y relatos como el de esta señora hay montones en el internet, de personas que experimentaron y vivieron en esa época eso. Y cómo las mismas publicaciones de los testigos de Jehová los alentaban. Contaban historias iguales a las que hacen hoy, que cuentan una historia de un hermanito, no sé, en Corea que está preso con tal de no ir al servicio militar. O cuentan cómo hermanitos de Rusia están presos porque no siguen las leyes de ese país, entonces terminan presos porque son testigos de Jehová. Cosas así por el estilo para ponerlos como héroes. En 1973, 74 hacían lo mismo, ponían casos de hermanos que habían vendido sus negocios y que se dedicaban solo al precursorado, solo a predicar. ¿Para qué? Para alentar a otros a hacer lo mismo. O sea, esas publicaciones hasta existen y todo. Hoy por hoy, si buscamos un poco, las podemos encontrar. Pero la pregunta clave aquí es, ¿de dónde sacaron realmente los testigos de Jehová la fecha de 1975? Bueno, para entender esto claramente, porque este es el punto, sé que hay muchas personas que sí manejan esta información, pero hay muchos que no. Entonces, este video más que todo es para eso, para aclararle un poco las cosas a las personas que no tienen tan claro de dónde los testigos de Jehová sacaron esta fecha, por qué tan cierta es. Entonces vamos a analizarlo. Para entenderlo, tendríamos que ir primero al origen de esto. Los testigos de Jehová creen que vivimos en el día de descanso, en el séptimo día. Yo creo eso también. Realmente hasta el momento no he encontrado ninguna información que me haga creer lo contrario. Sí creo que estamos viviendo en el séptimo día, o sea, el día de descanso. ¿En qué nos basamos para sacar esto? Bueno, en la misma Biblia, en el Génesis. Cuando vamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, podemos ver cómo se habla de los días de la creación. Se habla, por ejemplo, de la creación del mundo, el primer día de la creación, y en cada uno de estos días, el segundo día de la creación, se va narrando qué hizo Dios en esos días. Entonces, al final de cada texto siempre ponen, y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Cuando nos vamos al segundo, relata también algo que sucedió y luego dice, y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Y así sucede con todos los días de la creación, hasta llegar al
sexto día de la creación, que es donde ya Dios hace a Adán y Eva y les dice que les va a dejar todo el planeta, que les deja los animales y todo para que ellos prácticamente administren, llenen la tierra, se reproduzcan, y ya todos conocemos el relato, ¿verdad? Un relato muy bonito, los invito a todos a leerlo. Por ejemplo, al final dice: y también Dios les dijo: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, y todo esto les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para los animales. Al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana, y eso fue el sexto día. Anterior a esto, Dios habla de que creó a Adán y a Eva, y les dice que se reproduzcan y llenen la tierra. Ok, entonces hasta aquí llega el sexto día. La lógica es que estamos en el séptimo. Pero en ninguna parte del Génesis vuelve a aparecer la frase: y cayó la noche y llegó la mañana, y eso fue el fin del séptimo día. No hay ninguna parte de la Biblia que nos diga que el séptimo día terminó. Acordémonos que el séptimo día es el día de descanso de Jehová. Los testigos también sacan a conclusión, esto sí no estoy completamente seguro, pero me parece lógico, que este séptimo día, o sea, el día de descanso en el que estamos, consta de 7000 años. Y ellos sacan esta conclusión basado en algunos textos de la Biblia que se dice que Jesús es el Señor del sábado y que reinará durante 1000 años. Entonces lo que ellos hacen es que desglosan este último día, el día de descanso, en 7 partes como una semana. Y la séptima parte de este día, o sea, el día sábado, sería el reinado de Jesús de los 1000 años. Entonces, se entiende que este día de descanso podría durar 7000 años. El punto de la fecha de 1975, ¿cómo nació? Bueno, en la Biblia, en el mismo Génesis, hay una cronología que nos dice más o menos qué edad tenía Adán, cuando tuvo su primer hijo, Set. Bueno, su primer hijo después de Caín y Abel. Acordémonos que Caín y Abel mueren, entonces, pero esa parte de la historia no se relata realmente qué edad tenía Adán cuando tuvo a Caín, cuando tuvo a Abel, qué edad tenía Adán cuando tuvo a Set, luego qué edad tenía Set cuando tuvo a Enos, qué edad tenía Enos cuando tuvo a Cainán. Por ejemplo, aquí dice Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Bueno, entonces hacen una suma de todas estas fechas hasta llegar a Jesús. Más o menos anda por ahí los 4000 años. Por eso es que ellos sacan que de Jesús hacia atrás son 4000, más 2000 que ya tenemos después son 6000 años. Y como Jesús tiene que reinar en los últimos 1000 años, entonces ellos dicen que esos no los cuentan porque es el reinado de Jesús. Entonces, sacando esta cronología, que lógicamente hacen ahí unos malabares para que les dé, les cae la fecha de 1975. Y por eso es que ellos pensaban que el mundo se acababa en 1975, porque necesitaban los últimos 1000 años para que Jesús reinara, que iba a ser aquí en la tierra, convirtiendo la tierra en un paraíso, para que al terminar el día de descanso, otra vez Jehová iba a tomar las riendas de la tierra y iba a estar exactamente como la había dejado, y su propósito nunca se iba a interrumpir, porque Jehová se fue a descansar el séptimo día y dejó la tierra para que Adán y Eva se reprodujeran, la llenaran y la convirtieran en un paraíso. Entonces, si todo sale según estos cálculos, después de los 1000 años de Jesús, cuando Jehová regrese a reinar sobre todos los seres humanos, entonces todo estaría como él quería que estaba antes de irse a descansar. O sea que el propósito de Satanás nunca se habría cumplido de tratar de destruir esto. Todo eso realmente me parece lógico y de hecho todavía sigo creyendo que esto más o menos es así. Pero incluso cuando en 1975 esto no se cumplió, los testigos de Jehová hicieron algunos malabares para que esta teoría o esta cronología no perdiera fuerza. Por ejemplo, ellos sacaban que con Adán empezaba el día de descanso. Pero después, cuando no se dio en 1975, lo que dijeron fue que es que lo último que Dios hizo no fue Adán, fue Eva. Y que como ellos no podían sacar la edad de Eva en esta cronología, entonces que eso era lo que habían fallado. Porque dicen que el día de descanso comienza con la última creación de Jehová, que fue Eva, no Adán. Entonces eso es lo que ellos dicen que falló esta cronología. Además que la Biblia dice que Adán vivió un tiempo solo antes de que Jehová creara a Eva. Entonces que ellos es ese tiempo lo que no saben y que ahí estuvo la falla, es lo que dicen. Realmente desde mi perspectiva la falla está en tratar de sacar la fecha del fin, cuando en la Biblia se nos advierte que es un día que nadie sabe, que ni el mismo Jesús dice que él lo sabe, ni los ángeles de los cielos. Entonces me parece que él está tratando de adivinar algo que en un principio Dios no quiere que sepamos. Es el error principal de todo esto. Aparte que los testigos de Jehová también estaban un poco desesperados porque su profecía de la última generación no se había cumplido todavía. Acuérdense que ellos decían que después de 1914 no pasaría esa generación hasta que llegara el fin. Entonces todo esto se acomodó para darles un poco de esperanza, ya que los que quedaban de 1914 ya estaban extremadamente viejos
o mayores, por decirlo de una forma más respetuosa, a esa edad, o sea, en ese momento, en 1975. Entonces todo les encajaba para poder seguir manteniendo sus profecías y no quedar como falsos profetas. Como les digo, esta cronología de la Biblia es muy difícil saber su fecha exacta. Primero, porque hay incluso estudios que dicen que muchas de estas fechas pudieron haber sido alteradas por los judíos cuando apareció Jesús. De hecho, hay investigaciones que dicen que los judíos de aquella época trataron de alterar fechas para que Jesús no encajara como el Mesías prometido. Entonces, hay mucha tela que cortar aquí y habría que investigar mucho, pero realmente al final del día nos queda bastante claro que esta información no es algo que Dios quiere que sepamos de forma exacta. Es cierto que puede ser un motivo bastante alentador saber que estamos en los últimos días y que pronto llegará un mundo mejor gobernado por Jesucristo y después gobernado por Jehová. Creo que es una promesa muy bonita y que tenemos que tener nuestra fe y nuestras esperanzas puestas en ella, pero no podemos tampoco caer en lo mismo que cayeron los testigos de Jehová, de estar tratando de adivinar fechas, de adaptar nuestra vida a si va a venir dentro de 5 años, dentro de 10 años. Creo que tenemos que vivir cada día como si fuese el último y siempre esforzarnos por servir a Dios y mejorar día a día. Ya sea que vivamos a partir de hoy 1 año o vivamos a partir de hoy 30, todos nuestros días deberían ser iguales. Tratar de hacer lo que Jesús nos encomendó hacer, alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y no preocuparnos tanto por una fecha en específico, una fecha que Dios no quiere que sepamos. Entonces no tiene sentido realmente. Jesús sí nos dijo que nos mantuviéramos alertas. Esto es muy distinto a tratar de estar prediciendo constantemente el día del fin. Creo que tenemos que estar alertas siempre y poner todas nuestras esperanzas en que el día del fin llegará en el momento justo, cuando Jehová nuestro Dios considere que es el momento oportuno.